te sigue. No podés ignorarlo. Es noticia, es debate. Es el tema del día. En Segundos Afuera. ¿Cuántos temas para hablar con esta persona con la cual recibimos con gran gusto y agradecimiento? Carlos Fara es consultor político con más de 38 años de experiencia, participó en más de 200 campañas electorales en Latinoamérica, logrando los objetivos buscados en el 76% de los casos. Especialidades: consultoría en opinión pública, campañas electorales y comunicación gubernamental. Y por supuesto vamos a hablar de este gobierno, de la actualidad, de la imagen, de los problemas, de los errores no forzados, todo eso en esta entrevista. Carlos, bienvenido al aire de Estación K2, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenos días. Bueno, nosotros muy bien aquí, tratando de entender un poco más de política. Sabés que hacemos un programa de radio, entretenimiento, en la mañana de la radio aquí en Necochea, y siempre nos gusta hablar con especialistas que nos despejan un poco las noticias que nos van trayendo las tapas de los diarios cada mañana. Y en este caso, bueno, agradecerte cómo traes tu experiencia para analizar un poco este gobierno de Javier Milei. Te voy a poner como primer subtítulo, si se quiere, tema Congreso, dentro y fuera del Congreso, ya con algunos días pasados de lo que ocurrió la semana pasada. ¿Cómo es que está analizando hoy el mundillo de la política lo que ocurrió con la semana anterior? Bueno, primero, digamos, todavía, digamos, con el foco obvio en la salud del fotógrafo, ¿no? Okay. Digamos, porque eso, puede llegar a ser un poco una diferencia importante si finalmente el fotógrafo sobrevive o no, ¿no? Va a ser un dolor de cabeza para el gobierno, eso por un lado. Luego está claro, digamos, que aun cuando se repita una manifestación este próximo miércoles, el gobierno de alguna manera ha dejado de trascender que reconoce falta de coordinación, ¿no? En la represión que hubo el miércoles pasado, y a partir de eso, digamos, se le tuvo que tratar de poner, digamos, el eje en lo que tiene que ver con la necesidad de orden público, porque, digamos, con la manifestación la discusión se corrió hacia cuánto profesionalismo tuvo la represión como tal. Probablemente, digamos, después del impacto del miércoles pasado, este miércoles no pase gran cosa, ¿no? Aun cuando eventualmente haya más gente, pero en todo caso, digamos, no pasará probablemente a ser noticia como ya fue, ¿no? Respecto a, se puede tener como una dualidad de ideas, o sea, nosotros lo vemos mucho hoy, tratamos de que la gente siempre se informe cuando hacemos estas notas, que no lo hagan a través de redes sociales, porque las redes sociales tienen su tendencia. En tu análisis, ¿qué es lo que pegó más? Digamos, que una marcha de jubilados sea llevada a cabo a través de barra bravas del fútbol, personas que quizá son, no te digo, no sé, no quiero utilizar un mote desprolijo, pero despreciables, o que en muchos casos sabemos que están metidos en ilícitos y demás, o la represión de la policía. Digamos que si uno pone en la balanza, ¿qué fue lo más negativo de todo esto? No, a ver, digamos, el problema es cuando se produce, digamos, algún exceso de represión injustificado, ¿no? Okay. Digamos, probablemente, aunque suene un poco duro decirlo, digamos, si uno de los perjudicados hubiese sido uno de los barra bravas, no hubiera tenido la repercusión que tiene con un fotógrafo y una jubilada, ¿no? Aun cuando la jubilada puede haber estado agrediendo a un policía, etcétera. Entonces, me parece que en eso, digamos, siempre entra el matiz respecto de un gobierno que hasta ahora venía casi invicto con el tema de consecuencias negativas de la represión, esta vez, y que tuvo otras manifestaciones que controlar mucho más grandes que esta vez, digamos, quedó desprolijo, probablemente, digamos, en parte por falta de coordinación, en parte por algo, porque algo, digamos, el diablo mete la cola en la interna entre el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y entonces esto terminó de deslucir, digamos, el rol de las fuerzas de seguridad, ¿no? Me meto un poco con la imagen de Javier Milei, después de lo que fue un comienzo de año 2025 en el cual, habían cerrado con buenas noticias. Digo, si uno repara en lo económico, por supuesto de donde venimos, a lo que pudo solucionar, entre comillas, Javier Milei era una buena noticia, pero hablé en la presentación de la nota de los errores no forzados. Siento como que hay una cierta confianza en el gobierno que los libera. Y en el error no forzado meto, no sé, discurso en Davos de Javier Milei, un Santiago Caputo prepoteando a Manes o parando una entrevista. Digo,
¿ves como errores casi infantiles, ¿no?, dentro del gobierno, teniendo quizá una imagen positiva para la mayoría de la gente? Sí, es absolutamente cierto que cuando un gobierno, digamos, se siente muy confiado, la posibilidad de cometer errores es más alta, ¿no? Sí. Entonces, desde ese punto de vista, el gobierno lleva 2 meses con algunas cosas que son errores, para mi gusto, digamos, el discurso de Davos, en el sentido de que hace ruido entre los propios gente que apoya al gobierno nacional, la prepoteada de Santiago Caputo a Manes, el manejo con el tema de los jueces de la Corte Suprema y otras cosas que son por ahora, digamos, sin que tengamos definición, pero que pueden llegar a ser complicadas, como el tema del LibraGate, Claro. ¿no? Entonces, yo te diría, es lógico que a la medida que va pasando el tiempo un gobierno se vaya metiendo en problemas, porque eso deriva de la propia gestión, ¿no? Digo, vos muchas veces tomás decisiones apresuradas o inconsultas, etcétera. Acá particularmente, además, siendo un gobierno que arrancó con, bueno, que es, digamos, sigue siendo el gobierno más débil desde el 83, políticamente hablando, creo que se fue confiando en ese sentido y digamos, está pasando por estas situaciones. Todo gobierno, digamos, tiene crisis. El problema es qué haces con las crisis, y me parece que en general, por lo menos desde el punto de vista comunicacional, le cuesta al gobierno ordenarse cuando tiene este tipo de situaciones, ¿no? Vuelvo a utilizar la balanza, digo, pongo de un lado estos problemas y del otro lado el arreglo, si se quiere, de lo económico o el número bajo de inflación que hoy tiene el gobierno de Javier Milei. Digo, ¿lo bajó mucho en imagen todos estos problemas que ha tenido? ¿O la opinión pública, digo, de aquel que no está metido en el mundo político y que quizá lo votó y que dice, bueno, la verdad que a mí me solucionó bastante los temas económicos, no me interesa lo que hagan el resto de las cosas? ¿Le bajó muchos puntos? Mira, obviamente perdió 3 o 4 puntos, lo cual no significa que eso vaya a ser permanente, ¿no? Digamos, porque también es cierto que los temas de los cuales estamos hablando son todos temas que no afectan la vida cotidiana de la gente. En todo caso pueden llegar a afectar alguna cuestión simbólica, como el caso del discurso de Davos, algo, digamos, que puede llegar a tener que ver con cierta desconfianza que generó el LibraGate, pero yo te diría, quizá no mucho más que eso, ¿no? En el balance, obviamente, donde la gente se pone a pensar en términos de logros económicos, bueno, desde ya que el gobierno en ese sentido sale favorecido, y eso es lo que lo va a ayudar fuertemente en la elección de octubre este año, ¿no? Ok, ¿lo ves como positivo el tema de la baja de la inflación? ¿Puede ser un punto a favor para legislativas? Sí, absolutamente. Eso, la estabilidad del dólar, digo, porque siempre calma Sí. los nervios, ¿no? Alguna incipiente reactivación, esos son elementos. Y digamos el hecho de que se generó una expectativa, una cierta esperanza, una expectativa positiva respecto de cómo va a marchar el rumbo, ¿no? Más allá de los logros concretos, que eso es como muy importante, y aún teniendo en cuenta, digamos, que el tema inflacionario, que ahora es menos importante que la preocupación que ha crecido sobre el tema de la desocupación, ¿no? Porque obviamente es la contracara del ajuste. ¿Sabés que te iba a consultar eso? El punto débil, digo, ¿te suena estamos charlando con Carlos Fara, analista político, ¿te suena el teléfono, Carlos, hoy y te dicen, dame el punto débil de este gobierno? Cosa, a solucionar. Digo, no sé, yo reparé un poco en el tema de la justicia, reparé un poco en el tema de la obra pública, muy criticado, jubilaciones puede llegar a ser otro. ¿En cuál repararías vos para que este gobierno lo pueda solucionar? Mira, yo te diría que lo que más debería preocuparle al gobierno, más que un tema concreto, es que en varias situaciones muestra falta de empatía, ¿no? Digamos, eso se está sintiendo, digamos, en varias cuestiones, ¿no? Que tiene que ver todo, digamos, la gran mayoría no le gusta, pero acepta, digamos, la necesidad del ajuste. El tema es cuál es la respuesta del gobierno frente a esa paciencia que ha tenido hasta ahora la sociedad, ¿no? Bien. Y que, digamos, el tema de jubilaciones, en su momento el tema del presupuesto universitario, etcétera, son cosas, digamos, que de alguna manera van digamos, haciendo algún tipo de ruido, y que el tema no es, digo, obviamente a nadie le gusta, digamos, perder el empleo. El tema no es tanto perder el empleo, sino como el hecho de que el gobierno no tiene un discurso productivo, ¿no? Sigue teniendo pura y exclusivamente un discurso de la motosierra, ¿no?
Y eso tiene un agotamiento, obviamente. Eso, yo te diría, no va a impedir que el gobierno gane la elección de octubre, pero sí es una advertencia para cómo lo empieza a mirar la sociedad después de octubre, sobre todo si gana, ¿no? Porque eso significaría que la sociedad le dio un crédito que ahora el gobierno tiene que administrar. Apelo a tu experiencia, Carlos, en la cantidad de años de análisis político que tenés. ¿Cómo te ves? Una pregunta muy personalista y simple. ¿Cómo es que Javier Milei, por lo menos yo miraba muchos programas políticos en la época de América Televisión, de ser un columnista de economía termina siendo presidente de la nación? ¿Hay una explicación? Bueno, mira, la primera explicación es que Argentina, o sea, Milei llega después de 3 gobiernos seguidos que terminaron con balance negativo, ¿no? El segundo gobierno de Cristina, el gobierno de Macri y el gobierno de Alberto, ¿no? Y que esos 3 gobiernos pertenecían a las 2 grandes coaliciones que discutieron 2015 y 2019. Por lo tanto, Argentina, después de 10 años de estancamiento, un peronismo que siempre había sido un poco el que venía después de un gobierno no peronista para sacar de una crisis, cosa que en este caso, en el caso de Alberto, digamos, lo terminó profundizando, ¿no? La herencia que recibe del gobierno de Macri. Por lo tanto, hay una sociedad que decide correr un riesgo y dice, bueno, si lo que conocemos no funciona, probemos con otra cosa. En donde hay que siempre recordar, digamos, que Milei gana la segunda vuelta, no gana la primera, ¿no? Uh-huh. Pero, digamos, lo que es una sociedad, digamos, que claramente que es distinta a la que conocíamos, y que efectivamente, digamos, acá había un tema de liderazgo desdibujado, que pasó con el gobierno de Alberto. El gobierno de Milei, digamos, como persona, muestra un liderazgo fuerte, especializado en un tema, digamos, que es el central de la preocupación ciudadana, que es el tema económico, y con propuestas como muy disruptivas, ¿no? Así como que la cuestión de démosle, digamos, un determinado crédito, porque si lo anterior no funcionó, veamos con esto qué pasa. Eso, el cansancio con la política, el hecho de que Argentina, digamos, no terminaba, hace muchos años, digamos, que no termina de tener un crecimiento digamos, sostenido, y además una sociedad distinta, ¿no? Digamos, sectores, nuevas generaciones que tienen otro tipo de vínculo con la política, otro tipo de vínculo con el sistema productivo, la pandemia, sumaron una cantidad de factores que le permitieron a Milei, que la mayoría decida correr el riesgo por Milei, ¿no? Hoy ves a alguien candidateable en la vereda de enfrente. Digo, bueno, a ver, se está erigiendo poco a poco Axel Kicillof como el candidato de la oposición, pero digo, ¿ves a alguien armado ya como para poder darle pelea a Milei? No, yo creo que va a faltar muchísimo tiempo para que veamos una figura, digamos, alternativa con fuerza. Kicillof lo es, obviamente, porque parte de fue el espacio que ganó la primera vuelta, ¿no? Que es Unión por la Patria, porque es gobernador de la provincia de Buenos Aires con todo lo que eso implica de proyección nacional, porque Kicillof es el que tiene, digamos, menos imagen negativa dentro de ese espacio, pero después no hay otras figuras, ¿no? La figura de Macri está muy desgastada, la figura de Cristina está muy desgastada, y me parece que algunos gobernadores pueden llegar a tener alguna proyección interesante, pero le falta tiempo. Entonces me parece que no vamos a ver nada más o menos con alguna proyección para enfrentarse a Milei antes de que sucedan las elecciones de octubre de este año, ¿no? Bien, voy con la última, Carlos. Opinión sobre las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, ya suspendidas a nivel nacional, y con un Kicillof que hoy, digamos, que pone sobre la mesa la negociación y apura la legislatura en la provincia de Buenos Aires. Como bonaerense te consulto porque, a ver, supuestamente el 13 de julio votaríamos nosotros en las PASO provinciales. ¿Estás de acuerdo con que se suspendan? ¿Y cómo ves la provincia de Buenos Aires? Si es factible que se hagan o no. Bueno, primero, no creo que se hagan en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Creo que efectivamente la movida del gobernador tiene que ver con apurar el trámite, ¿no? Okay. Porque por otro lado, digamos, implica todo un costo, ¿no? Y una logística para la provincia de Buenos Aires que me parece que nadie quiere afrontar en estas condiciones económicas y sociales. Yo creo
que entre anularlas y suspenderlas, prefiero suspenderlas, de manera que se pueda dar porque esto ocurrió, digamos, todo muy a último momento, en función de necesidades políticas, pero creo que hace falta, digamos, un debate más largo y más sereno sobre una reforma tan importante. Yo personalmente soy de los que creo que las PASO deberían existir con reformas, no tal cual estaban, ¿no? Entre otras cosas, por ahí la posibilidad de que la gente no tenga la obligación de ir a votar, de que el que no tiene una primaria que no esté, digamos, en la mesa de votación. Me parece que es un buen dato, un buen punto el hecho de que hayamos pasado, digamos, a la boleta única de papel. Me parece que había que hacer varias reformas que pudiesen no solamente reducir mucho el costo, pero también, digamos, tener en cuenta que hay un aspecto del cual antes de que existieran las PASO la sociedad también se quejaba, que era que los partidos estaban cerrados en sí mismos, digamos, y había poca democracia interna. Bueno, ahora, digamos, sacamos las PASO, veremos cómo resultan. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo en este lunes. Que tengan linda semana. Ahí está. Carlos Fara, analista político, más de 38 años de experiencia. Bueno, lo paseamos por un montón de temáticas. Javier Milei, la oposición, las PASO, y de eso va esta mañana de lunes.